Hola, hola, buenos días. Veo que ya tenemos por aquí algunas personas. Vamos a dar unos 3 minutitos para que se vayan conectando los demás y arrancamos. Bienvenidos a todos. Veo que ya se están sumando un par de personas más. ¿Cómo están hoy? Si quieren pueden reaccionar por ahí para, aunque sea interactuar un poquito de cómo se encuentran el día de hoy. Creo que sí pueden reaccionar por acá. Me encanta. 2 minutitos más y empezamos. Bueno, ahora sí, vamos a ir comenzando por respeto a los que se conectaron a tiempo y ya si alguien más se quiere conectar, será integrando. Ari, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Perfecto, pues primero que nada, buenos días a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este webinar organizado por Talentoria junto con Book. Para los que no conocen, Book es una plataforma de gestión de recursos humanos. En Book buscamos hacer más simple la gestión de personas para que los equipos de RH puedan dedicar más tiempo a lo que realmente importa, acompañar a sus colaboradores. Y justo ahí es donde nos acompaña Talentoría y aporta muchísimo valor, ayudando a las organizaciones con una mirada más humana y cercana en momentos que pueden ser retadores. Hoy nos acompaña Ariana Évora, directora de operaciones y socia fundadora de Talentoría, con más de 10 años de experiencia en gestión de talento, liderazgo y bienestar. Ha acompañado a empresas en Latinoamérica y ha facilitado más de 2.500 horas en capacitación. Ahora sí, bienvenida Ari, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Ana Paula. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión. Vamos a estar juntos una hora aproximadamente. Les agradezco mucho el tiempo que le van a dedicar. Los invito a estar presentes aquí y ahora, en este tiempo juntos, a que podamos interactuar con reacciones o a través de el chat. Yo estaré al pendiente de todo lo que me vayan comentando en el chat. En algunos momentos también les haré preguntas, sobre todo es un tema de crear conciencia y de reflexionar cómo estamos dentro de nuestra organización. Así que les haré preguntas justo para invitarlos a reflexionar. Con esto en mente, bueno, si en algún momento no me escuchan bien, también me lo hacen saber aquí por el chat, por favor, o Ana Paula, si en algún momento ves que o escuchas que está fallando mi audio, también te agradezco que me lo hagas saber para detenerme y revisarlo. Con esto en mente, arranquemos, que tenemos bastante por ver en este tiempo juntos. Y tenemos una frase, las organizaciones no se rompen por los problemas, se rompen por cómo reaccionamos ante ellos o por cómo la organización reacciona ante los problemas.
¿Qué opinan acerca de esto? Y quiero que empecemos a reflexionar cuando escuchamos la palabra crisis en una empresa, en una organización, ¿qué es lo primero que se imaginan? ¿Quién me cuenta aquí en el chat? Cuando escuchamos crisis, ¿qué es lo primero que nos imaginamos en una organización? ¿Qué viene a su mente cuando hablamos de una crisis? Por acá veo en el chat, caos, nos dice Cris, bienvenida, Cris, drama, bien, ¿alguien viene a su mente algo diferente aparte de lo que nos menciona Cris? Probablemente problemas económicos, nos dice por acá Liz, perfecto. Justo, probablemente puede ser que a nuestra mente vengan algunos ejemplos como accidentes, problemas económicos dentro de la organización, por lo tanto, tal vez despidos masivos o algunos rumores masivos. Quizá pensamos también en liderazgo tóxico, ahora que queremos, que decimos a todo que es tóxico. Entonces, tal vez se vino a nuestra mente algunos de estos ejemplos, pero las organizaciones enfrentamos situaciones complicadas, situaciones críticas con mucha más frecuencia de lo que pensamos. Tal vez no es tan frecuente que haya un accidente o una lesión grave o un fallecimiento dentro de la organización, pero sí hay incluso pequeñas señales antes de que tengamos un burnout colectivo, por ejemplo, de que se haga un rumor masivo o de que haya un liderazgo tóxico. Hay algunas situaciones que se van acumulando y es importante justo que nosotros identifiquemos a tiempo estas situaciones antes de que se conviertan en una crisis. Algunas situaciones, como los accidentes, ocurrirán de manera repentina y tendremos que tener algo para estar preparados porque no sabemos cuándo va a suceder, pero hay otras que se van construyendo lentamente y todas, no importa si es un accidente o no importa si es burnout que ha tenido un estrés sostenido, todas tienen algo en común y es que generan un impacto emocional que necesita ser gestionado. Necesitamos ayudar a nuestras organizaciones, ayudar a las personas a gestionar ese estrés, no importa si se derivó de un accidente o no importa si se derivó de algo que se ha estado acumulando y que al final generó burnout. Y con esto en mente, recursos humanos, cuéntenme si todos estamos en el área de recursos humanos, si hay alguien que venga quizá de otro departamento, pero justo eh, cuando suceden estas situaciones, cuando hay un liderazgo problemático, cuando hay burnout, cuando hay algún despido masivo, cuando hay alguna reestructura en la organización, volteamos a ver a recursos humanos. Justamente la mirada se dirige hacia el área de recursos humanos o como se llame dentro de nuestras organizaciones. Entonces, recursos humanos justamente le toca contener, le toca escuchar, le toca comunicar, le toca acompañar, le toca orientar a los líderes y a las diferentes personas de forma general y también a veces de forma individual, es decir, trata casos individuales y busca o intenta mantener funcionando a la organización. Pero vemos justo al monito deteniendo a todos los demás. Recursos humanos suele ser quien sostiene a los demás. Pero también tenemos aquí la pregunta, ¿qué pasa cuando recursos humanos sostiene a todos y también a su vez está procesando ese impacto en silencio? Piensen si alguna vez se han sentido sobrecargados por temas emocionales dentro de la organización, porque aparte todos tenemos nuestra vida personal y todos vamos trabajando cosas individuales, pero ¿cómo se siente recursos humanos cuando le toca sostener, cuando le toca guiar, acompañar y luego tal vez recursos humanos no está teniendo la contención que necesita? Las crisis, si ya sucedió un accidente, no termina cuando en el momento se actuó, sino que termina cuando la organización ha logrado procesar, aprender y recuperar la capacidad de funcionar. Y en todo ese proceso, desde que se detonó, nos dimos cuenta de la crisis, hasta que sucede todo esto, hasta que la organización está lista, ha aprendido a seguir funcionando, recursos humanos
está presente. Atender adecuadamente las situaciones, no, no se trata solamente de una cuestión humana, también hablando de la organización, al final se trata de resultados. La organización tiene que mantenerse, tiene que seguir logrando objetivos para que todos podamos mantener nuestro trabajo también dentro de la organización. Y esto es importante porque a veces parece que los temas emocionales solamente es como una mirada humana, justamente cuando en realidad impactan grandemente a las organizaciones. ¿Por qué importa hablar de bienestar en las organizaciones? Aquí tenemos algunas estadísticas. Nos dice que el 75% de los trabajadores en Latinoamérica reportan síntomas de agotamiento emocional severo, es decir, burnout laboral. Los errores operativos tienen tienen 3 veces más probabilidad de tener errores críticos después de un evento traumático no atendido. Cometemos errores normalmente, pero cuando estamos bajo mucho estrés, cuando hay algún evento importante, alguna crisis, aumenta la probabilidad de cometer errores hasta 3 veces. 40% de las ausencias laborales están relacionadas con factores de salud mental y estrés. Y las empresas sin protocolos de contención duplican su rotación tras una crisis en 2 veces lo que se tiene como promedio. Entonces, pensemos que hemos estado haciendo cosas o también digamos que de alguna manera el gobierno ha estado implementando cosas a través de la norma 035, de lo que nos pide realizar, pero si solamente nos quedamos justo en aplicar el cuestionario y no analizamos cómo estamos atendiendo los problemas, cómo estamos atendiendo las crisis, probablemente nos vamos a quedar cortos. Cuando las personas trabajamos bajo estrés sostenido, bajo agotamiento, bajo incertidumbre, no sé lo que está pasando, no sé qué va a pasar después, o tengo alguna afectación emocional importante, justo comienzan a aparecer estas consecuencias organizacionales. Y tal vez la pregunta sería, ¿cuál creen que es o son las primeras señales que aparecen en una organización cuando las personas empiezan a sentirse saturadas? ¿Qué creen que es lo primero que pasa dentro de las organizaciones? O si queremos aterrizarlo un poco más, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las primeras señales de que un equipo está agotado o está emocionalmente saturado? ¿Cuáles creen que son esas primeras señales? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué han observado en su día a día? Falta de resultados, nos dice Enrique. Bien, ¿y qué pasa? Me gusta esta respuesta de Enrique porque ¿qué pasa cuando los líderes empiezan a ver falta de resultados? A veces queremos empujar más, queremos apretar más para lograr los resultados y no nos detenemos a ver el por qué no se están alcanzando esos resultados. Entonces, lograr el equilibrio, porque al final entiendo perfecto que tenemos que alcanzar los objetivos. Lograr ese equilibrio puede ser complicado y más si no nos detenemos, si no tenemos acciones concretas para poder analizar las situaciones, para poder tener claridad de cómo vamos a actuar ante pequeñas señales. Ni siquiera pensemos todavía en una crisis importante, sino ante pequeñas señales. Por acá nos dice Julisa, problemas con la memoria y organización. Claro, si yo estoy estresada, voy a olvidar cosas, tal vez no me organice de la mejor manera. Eso, por supuesto, va a generar que no alcance a tener los resultados que esperan de mí. Nos dice por acá Zaira, ambiente laboral hostil. Correcto, yo estoy estresada. Imaginen que tengo problemas de memoria, como me decía Julisa, y no he dormido bien, por lo mismo que estoy estresada, entonces vengo de mal humor y vamos contagiando eso a nuestros compañeros, entonces se convierte en este ambiente laboral hostil. Pueden pensar en diferentes cosas, podemos hablar de menor concentración y por lo tanto mayores errores, como veíamos en la estadística, justamente conflictos que lo relacionaría al ambiente laboral que nos menciona Zaira. Ya hablamos de ausentismo con las estadísticas, de rotación. La falta de resultados tal vez está alineado también a una disminución del compromiso. O sea, por un lado puede ser que no lo logro porque se me olvidan las cosas, porque no he dormido, porque no me puedo organizar, pero por otro lado también puede ser que haya una falta de compromiso y por eso no estoy alcanzando mis resultados.
El impacto emocional de que haya una crisis en la organización no se queda únicamente en las personas de forma individual, viaja justamente hacia la organización y podemos verlo reflejado en esto que ustedes están mencionando. Consideremos esto. Una persona que fue afectada o que está afectada emocionalmente puede disminuir su capacidad de memoria, de concentración, de organización. Esto va a generar más errores. Los errores generan retrabajo, entonces aparte nos estamos cargando de más trabajo en lugar de ayudarnos. Estamos generando justo retrabajar más. Entonces, cuando hay errores, hay presión, hay conflictos, empezamos a culparnos a lo mejor entre nosotros en los equipos, y justo todo esto, esta presión acumulada, porque se sostiene, no es que haya hecho un retrabajo una vez, sino que es frecuente, pues al final va a generar un agotamiento físico, mental, emocional. Y este agotamiento puede terminar en que yo quiera renunciar, en que ya no quiera ir a trabajar, en varias cosas que van a impactar justamente a la organización. Entonces, tener en mente que atender debemos de tener en mente, mejor dicho, que atender una crisis no significa que vamos a eliminar esas emociones negativas, ni tampoco vamos a lograr que las personas estén bien inmediatamente o estén bien siempre. O sea, me parece que el bienestar también hay una responsabilidad individual, pero sí significa que en las organizaciones vamos a poder evitar que una situación difícil se convierta en un deterioro, perdón, prolongado para las personas, para los equipos o para la organización, si quisiéramos verlo a nivel macro. Entonces, ¿qué estamos haciendo en las organizaciones para evitar que una situación difícil escale, se vuelva sostenida dentro de la organización? Es lo que tenemos que reflexionar en este tiempo que vamos a estar juntos. Pensemos en eso. ¿Qué costo puede tener para una organización no atender una crisis? Ustedes ya lo están mencionando. No alcanzamos los resultados, tenemos un ambiente laboral hostil y eso va a impactar a la organización. Tenemos diferentes tipos de crisis y deberíamos de saber cómo abordar cada una de estas crisis. Tenemos crisis visibles, silenciosas, relacionales, invisibles. De los cuatro tipos, ¿cuál creen que son las más fáciles de detectar? Está sencillo. ¿Cuáles de estas crisis creen que son las más fáciles de detectar? Que nos podemos dar cuenta nosotros, recursos humanos o cualquier persona dentro de la organización. ¿Cuáles creen? Creo que el título lo menciona justamente, las crisis visibles. Justo, nos damos cuenta cuando hay un accidente. Por acá nos dice Zaira y las relacionales. Nos damos cuenta cuando hay un accidente. Claramente nos damos cuenta cuando hay liquidaciones grandes dentro de las organizaciones. Cuando, a lo mejor en relacionales, justo que lo dice Zaira, cuando los conflictos entre áreas son abiertos, cuando cada vez que entramos a una reunión, no sé, el área comercial se pelea con el área de operaciones, por poner un ejemplo. Entonces, claramente esas son las más fáciles de detectar. Entonces, sabemos que algo está sucediendo y también sabemos que tenemos que actuar. Pero hay otras crisis o el reto aparece con las otras crisis. Cuando la organización sigue funcionando relativamente bien o parece que estamos alcanzando los objetivos, pero ¿a costa de qué estamos alcanzando los objetivos? ¿Hasta qué momento vamos a poder seguir alcanzando esos objetivos antes de que empiece mala memoria, falta de concentración, errores, retrabajos frecuentes, el ambiente hostil, como bien mencionaban ustedes? Pensemos en eso. Las crisis visibles tienen un evento identificable. Hay un antes y un después de esa crisis. Cuando llegó la pandemia, por ejemplo, era una crisis visible, aunque creo que justo nos tomó a muchos de sorpresa y no sabíamos al inicio qué hacer, qué comunicar, pero al final era claro, todos sabíamos que había una pandemia. Entonces, la organización suele reconocer que algo ocurrió y normalmente hace algo al respecto, activa algún protocolo o genera una respuesta respecto a esa crisis. Pero ¿qué pasa con las crisis silenciosas, con las crisis relacionales?
no necesariamente hay un evento puntual. Es decir, el burnout no es porque algo pasó y explotó todo, sino porque hay pequeñas cosas que se van sumando como piedritas que se van generando y al final puede generar burnout con más de una persona dentro del equipo. Entonces pueden haber pasado meses y tal vez no nos dimos cuenta y como no pasa de un día a otro, a veces decimos, ah, bueno, puede ser que Ariana como que la veo un poco más seria, ah, pero no debe ser nada grave y a lo mejor Ariana se mantiene seria 2 meses, pero de repente, no sé, ya no va a comer con sus compañeros. Y como ya primero empezó a estar un poco seria y después ya no va a comer con sus compañeros, empezamos a normalizar, o sea, no sentimos que fue tan de golpe y a veces no nos damos cuenta y empezamos a normalizar. Es como que, ah, pues a lo mejor no tiene tantas ganas. Entonces, como va siendo de poco a poco, no lo notamos hasta que Ariana ha decidido renunciar. ¿Cuántas veces les ha tocado desde recursos humanos atender una entrevista de salida donde la persona dijo que ya no podía más, que ya no aguantaba más, que estaba agotada y que no es algo que pasó ayer, que es algo que ha pasado durante meses justamente? Las crisis relacionales que mencionaba Zaira, que ella considera que también son fáciles de identificar, pues podemos hablar de que lo que está deteriorándose en las crisis relacionales justamente es el vínculo entre las personas. Puede ser personas de un mismo equipo, puede ser personas de diferentes equipos, puede ser que incluso se está perdiendo la confianza, es decir, no vamos como por la empresa diciendo, ah, ya no confío en Ariana, ya no confío en Juan, ya no confío en Raúl, sino que simplemente es para ti misma. Ah, como que ya no confío tanto en Raúl y mejor ya no le pido apoyo, ya no le digo que me ayude con otra cosa, ya no le pregunto algo. Entonces, al final seguimos trabajando. Raúl y yo seguimos trabajando, solo que ya no hay tanta confianza entre nosotros y hay un costo de oportunidad importante para las organizaciones cuando no trabajamos en equipo, solo que digamos que es invisible, no lo vemos, parece que estamos alcanzando resultados, pero si colaboráramos, alcanzaríamos mejores resultados. Las crisis invisibles pueden ser incluso situaciones personales de quienes forman parte de la organización. Imaginen qué tan difícil es identificar una situación personal, una crisis personal que al final afecta a la organización. No sé si aún lo seguimos diciendo, pero yo escucho mucho todavía que no venimos al trabajo a hacer amigos o que cuando llegas al trabajo, pues ya, olvídate de tus temas personales. No se puede, no podemos disociarnos y cuando pisamos la puerta de nuestras oficinas olvidar todo lo que pasa en nuestra vida. O sea, al final cargamos con esas situaciones y no se trata de que recursos humanos o que las organizaciones sean psicólogos, nos den terapia. Al final, de nuevo, creo que hay una responsabilidad personal, pero si ni siquiera nos damos cuenta cómo podríamos ayudar a las personas, a los colaboradores, pensando también en la responsabilidad social que tenemos como organizaciones. Entonces, pensemos que no se trata de investigar la vida privada de las personas ni de convertirnos en terapeutas, pero sí de tener la capacidad como organización de observar cambios, de abrir espacios seguros para que las personas puedan conversar, de saber cuándo acompañar, de saber cuándo intervenir y de saber cuándo canalizar. No todo lo tenemos que hacer nosotros, podemos canalizar muchas de las ocasiones. Pensemos en esa parte. Y entonces, ¿cuál creen de estas cuatro crisis que en sus organizaciones saben atender mejor? Levante la mano quien cree que las crisis visibles son las que saben atender mejor. Ahí veo una manita. Bien. Y ahora, ¿cuáles creen, o en el chat, escríbanme, cuáles creen que son las que menos saben atender en su organización actual? ¿Con cuáles creen que batallan más? ¿Cuáles creen que ni siquiera identifican? Escríbanme en el chat. Las silenciosas, las relacionales, las invisibles. Por acá nos dicen las menos, las silenciosas e invisibles. Bien, puede ser que incluso, por acá también nos coincide, Sai, puede ser que incluso no podemos atenderlas porque ni siquiera las notamos, no sabemos
que existen. Pensemos qué estamos haciendo para analizar si existen. Pensemos si cuando hacemos clima organizacional, si cuando hacemos la norma 035, por ejemplo, si cuando hacemos alguna encuesta de pulso, estamos agregando las preguntas adecuadas para poder validarlo o pensemos si estamos generando justo los espacios de conversación necesarios para abrir estos temas. ¿Cuántas veces como personas, pues incluso nos cuesta hablar de lo que está pasando en nuestros equipos por diferentes... Pensemos si estamos creando los espacios necesarios y los espacios seguros para que podamos darnos cuenta como organización de las crisis que estamos enfrentando como empresa. ¿Qué pasa? Imaginen que ya llegó una crisis, la que se imaginen. ¿Qué pasa en una organización cuando nadie sabe sostener lo que está sucediendo? ¿Qué creen que pasa cuando hay un accidente grave? Imaginen que dos colaboradores se fueron de urgencia al hospital, es grave lo que les pasó en el accidente de trabajo. ¿Qué pasa en una organización cuando nadie sabe cómo sostener eso que ha sucedido? ¿Qué creen que pasa? Nadie supo cómo reaccionar ante un accidente. Es decir, quizá creo que tenemos muchos protocolos de seguridad y saben qué hacer con el accidente, pero sabemos qué hacer con la parte emocional. ¿Qué pasa? Y tal vez la pregunta enfocada a esta que ven en pantalla, ¿qué, ¿qué empieza a pasar en una organización o en un equipo cuando las personas perciben que los líderes, las direcciones, recursos humanos tampoco saben responder? ¿Qué pasa cuando las personas sentimos que los líderes no saben responder? ¿Qué crees que pasa? Por acá veo a Guadalupe, a Keila, a Uriel. ¿Qué creen que pasa? Por acá nos dice Guadalupe, gracias Guadalupe, se pierde el respeto, dos palabras, respeto y confianza. Ulisa también nos dice pérdida de confianza, correcto. Y cuando yo ya no, imagínense, si me cuesta normalmente decir cómo están las cosas aquí, qué está pasando, cómo me siento, ahora si pierdo todavía la confianza en que me van a ayudar cuando haya alguna crisis, peor. Por acá nos dice, pudiese quedar incertidumbre, ocasiona miedo, desconfianza. Correcto. Cuando pasa algo y nadie nos dice nada, cuando no hay comunicación, cuando no hay transparencia, o sea, todos estamos justamente en incertidumbre. Y creo que la pandemia fue un ejemplo claro, yo lo vi con varias organizaciones, no sabíamos qué hacer como organización, o sea, nosotros mismos estábamos en incertidumbre, pero tal vez no queríamos comunicar hasta no saber qué íbamos a hacer. Pero eso generaba a su vez incertidumbre en todas las personas. Aceptar incluso que no sabemos qué es lo que va a pasar, que no sabemos qué va a hacer, pero que estamos trabajando en tener una respuesta, una solución, puede incluso ayudar a las personas. Pensemos si eso sucede dentro de nuestra organización. Con esto en mente, algunos de los errores que podemos cometer en recursos humanos ante una crisis es decir que todo está bien cuando no lo está. Imaginen el ejemplo que yo les daba, ¿no? Dos compañeros tuvieron un accidente en la empresa, se los llevaron grave, vimos sangre en donde fue el accidente y nos dicen, no se preocupen, todo está bien, ya se los llevaron los paramédicos, por ejemplo. Y tú dices, pero yo estaba enseguida de ellos, vi el accidente, como que todo está bien, no, no hay suficiente información tal vez para esa crisis en particular. Obligar a volver a la productividad inmediata. A veces, creo que no siempre lo hacemos con una mala intención, o sea, me parece que como líderes muchas veces creemos que si hacemos como que nada hubiera pasado, todo va a estar bien. Entonces queremos obligar a que volvamos a nuestro trabajo de siempre o quizá peor aún, pensamos solamente en los números, en que no puede parar la operación o lo que estamos haciendo. Y por supuesto, la operación importa, pero pretender recuperar todo segundos después y el rendimiento perfecto sin reconocer lo que está sucediendo, cómo impactó a las personas, pues al final lo que va a hacer es aumentar los errores, los conflictos, el agotamiento. Yo solo estoy pensando en eso porque ni siquiera me han informado bien qué es lo que sucedió. Tal vez no pasó en mi área, pasó un poco lejos, pero escuché gritos. Entonces,
no tendría sentido, no funciona. Y no digo que no van a volver a trabajar nunca, solo que si no hubo un pequeño espacio de contención incluso en ese momento, pues será complicado. Sobre comunicar sin claridad ni dirección, justo. No se trata de comunicar mucho, sino comunicar bien lo que la gente necesita saber respecto a lo que sucedió. Entonces, en una crisis, justamente la información contradictoria, repetitiva o sin responsables claros. De repente me dice Ariana una cosa y luego viene la persona de seguridad de higiene y me dice otra, pero luego viene el supervisor y me dice otra. Pues al final lo que genera es confusión, es incertidumbre. Bueno, me voy a adelantar un poco, así que continúo. Ignorar las emociones del equipo. Habrá personas que estén relativamente tranquilas, pero habrá otras que estén más conmocionadas, que incluso tal vez ya habían vivido un accidente similar y volver a tener otro, pues les recordó lo que pasó. Entonces imaginen que en un accidente similar su compañero había fallecido, ¿qué va a estar pasando por su mente? Pues que va a volver a suceder. Entonces, ignorar las emociones de las personas del equipo, por supuesto, no va a funcionar. Ignorar esas emociones justo se puede convertir en rumor, se puede convertir en un conflicto más grande, se puede convertir en ausentismo, en desconexión. Pensemos en esa parte. Mandar a terapia como única respuesta. Si hoy creemos, y a veces creo que un poco con la norma, eh, podemos tener como falta de criterio en esa parte. Si ya pasó algo y decimos todos a terapia, bueno, no todas las personas necesitan terapia y a veces, incluso aunque necesiten terapia, no todas las personas están listas para tomar ese acompañamiento. También pensar que con haber enviado a terapia a Ariana va a ser suficiente, pues me estoy equivocando. Esa solamente es una de las acciones que tendríamos que hacer frente a una crisis importante dentro de la organización. Pensemos en eso, el no, a veces cuando queremos llevar a nuestros hijos a terapia, pensamos que por llevarlos a terapia, mágicamente todo va a estar bien a partir de ese momento. Si tenemos ese pensamiento mágico en la organización, nos estaremos equivocando. Solo con ir a terapia no es suficiente. Y les doy un ejemplo justo de un proceso de acompañamiento que llevamos hace poco. La persona sí pidió terapia, o sea, estuvo como levantando la mano constantemente de necesito apoyo, justo fue un accidente, la persona vio el accidente. Entonces, ya estando en terapia, si bien es un espacio para escuchar a la persona, para validar sus emociones, también es un espacio para encontrar formas adecuadas de que la persona pueda seguir trabajando. ¿Cuál era una de esas formas adecuadas que por cierto tiempo, no era toda la vida, pero sí que por cierto tiempo estuviera en un área diferente, no donde fue el accidente? Únicamente ese pequeño cambio hizo que la persona durmiera mejor, volver a rendir en el trabajo. Entonces pensemos que solo por pensar que lo mandamos a terapia va a ser suficiente, probablemente nos estamos equivocando. Y por supuesto, actuar como si nada hubiera pasado no tendría sentido. El silencio dentro de las organizaciones, pues al final comunica lo que mencionaban hace un momento, indiferencia, nos hace sentir inseguros dentro de la organización. Imaginen, creo que puede pasarnos dos cosas cuando hay un accidente grave, siguiendo en el ejemplo, ¿no? Puede ser que yo, colaborador, culpe a la organización, o sea, vea todo lo que la organización no hizo o dejó de hacer. Habrá personas que se culpen a sí mismas. Entonces, también justo ahorita que les estoy diciendo esto, en una ocasión, en un accidente, algunas personas tuvieron acompañamiento terapéutico y había personas que estuvieron el día del accidente y se sentían culpables porque no pudieron ayudar a la persona. Pero también las personas que ese día habían descansado se sentían culpables por haber descansado porque creían que si hubieran estado ahí, hubieran hecho una diferencia. Entonces, pensemos que hay muchas ideas rondando la cabeza de las personas. En una crisis, una buena intención sin criterio también puede causar daño. Pensemos en esto. ¿Qué sí funciona ante una crisis? La contención emocional antes de pedir resultados, antes de decir, sigan trabajando porque tenemos que sacar esta producción, imaginando que es una planta, necesitan contención primero. Comunicación clara
y honesta desde el primer momento, qué fue lo que sucedió. No siempre tenemos todas las respuestas, pero sí podemos decir lo que sabemos, lo que todavía no sabemos y está en espera, pero vamos a comunicarle lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo en este momento. Liderazgo visible y presente en la crisis. A veces los líderes, y no creo que con mala intención, pero a veces es porque no sabemos qué hacer tampoco como líderes, pero a veces los líderes dicen, bueno, que haga contención recursos humanos, o sea, eso es como responsabilidad de recursos humanos y es una responsabilidad de nosotros como líderes también estar presentes, las personas confían en nosotros, entonces estemos presentes también. La escucha activa sin minimizar lo que sienten. Escuchar no significa que voy a estar de acuerdo con todo lo que dicen las personas o con las interpretaciones de los demás. Significa que estoy permitiendo que las personas se expresen o nos digan lo que están viviendo, lo que están pensando, sin apresurarnos a corregirlos o a decirles que eso, que no tiene sentido lo que nos están diciendo. Entonces pensemos que muchas veces las personas solo con decir algo eh, liberan justamente la emoción, se sienten más tranquilos. Protocolos definidos para actuar con criterio. Si yo no sé qué hacer, les aseguro que los líderes, o sea, si yo recursos humanos no sé qué hacer, les aseguro que los líderes tampoco. Entonces, tener justamente protocolos eh, nos ayuda a no tener que estar pensando en todo, sino a voltear a ver el documento, tener claridad de qué es lo que tenemos que hacer, de no tener que inventar en el momento todo. Y el seguimiento real más allá del primer día. El primer día a lo mejor sí dimos contención, pero después justo, como si nada hubiera pasado, ya no estamos validando cómo siguen las personas. Hay personas que en el momento ni siquiera no sienten nada, otras que están llorando, pero luego cuando pasan los días, esas personas que al inicio parecía que estaban bien, luego empiezan como a acumular porque en el momento no pudieron como liberarlo. Entonces, justo nos dice la frase, las organizaciones que responden bien a las crisis no improvisan. Hay un criterio que se pensó con calma, justamente hay una estructura que se diseñó y hay un liderazgo humano preparado. Pensemos, qué estamos haciendo dentro de nuestras organizaciones para ayudarnos a no improvisar. Con esto en mente, las primeras 24 a 72 horas lo definen todo, justamente. En las primeras horas, validar lo ocurrido, no minimizar, comunicar que la organización está presente, qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer posteriormente. Dentro de las primeras 6 a 24 horas, escuchar cómo están las personas, detectar quiénes son las personas más afectadas, contener a los líderes primero. Si yo no contuve a los líderes, ellos cómo van a ir a contener a los demás. Necesitan también acompañamiento, capacitaciones para que los líderes puedan dar contención, no volverse psicólogos, pero puedan dar contención, sepan incluso qué frases decir, cuáles frases no decir, si pueden tocar o no tocar a las personas. Pequeñas acciones nos ayudan a dar contención y nosotros como recursos humanos deberíamos estar capacitados, pero también los líderes. Dentro del primero o segundo día, la comunicación frecuente, clara, honesta, evitar que haya incertidumbre con un vacío de comunicación justamente y tener los protocolos de apoyo activados son necesarios. Empezamos justamente en esta parte a reducir con mayor consistencia la incertidumbre con acciones concretas. Empezamos a activar esos recursos de apoyo. Es decir, si en este momento a las 10:30 de la mañana hay un accidente y Ariana lo vio y está llorando y yo quiero decirle, ve con la psicóloga en este momento para que te dé terapia, no tendría sentido. Luego de 48 horas, sí, exploro cómo están las personas, qué necesitan, qué me piden y entonces activamos el apoyo para acá o coordinamos el apoyo o la gestión que vamos a hacer con las personas que estuvieron involucradas. De 48 a 72 horas, seguimiento individual, evaluar el clima, pequeñas encuestas de pulso nos pueden ayudar para saber si vamos por buen camino y si los siguientes pasos que hemos definido son los correctos o no. Justo en las encuestas que nosotros realizamos cuando apoyamos o acompañamos a las organizaciones ante alguna crisis, se pregunta
si ya sabemos que la empresa en efecto tiene considerado dar terapia, por ejemplo, se pregunta, ¿te gustaría recibir acompañamiento por un profesional de la salud, por un psicólogo? Y hay personas que dicen que sí y hay personas que dicen que no. O sea, nos ha tocado personas que dicen, no, en realidad lo que necesito pues es tiempo, es pasar, a lo mejor creo que mi familia me puede ayudar o creo que únicamente si tal vez no estoy en el área un día, por ejemplo, o dos, o hago alguna actividad diferente, eso me ayudaría como a tranquilizarme y a poder recobrar mis actividades normales. Entonces, a veces las mismas personas saben lo que necesitan. Habrá otras que requieren un poco más de acompañamiento, pero no todo lo tenemos que saber nosotros como organización, no todo lo tiene que inventar recursos humanos. Pensemos en esto. Considerando estas primeras horas críticas, hasta las 72 horas, ¿en cuáles creen, si piensan en algún momento o alguna crisis dentro de las organizaciones en las que están actualmente o en las que han estado, en qué momento creen que ha fallado más la respuesta de la organización? ¿Durante las primeras horas o cuando ya han pasado 2, 3 días? ¿Cómo creen que les ha ido en esta parte? ¿Dónde creen que han fallado más las organizaciones en las que han estado? ¿En dónde ustedes quizás se sienten como más perdidos de qué hacer, de cómo ayudar? ¿Cómo se sienten en esta parte? Por acá veo a Uriel, a Yurina, a Liz. ¿Cómo se sienten? ¿En cuál de estos momentos creen que se sienten más perdidos como organización? ¿O individualmente en cuál de estos momentos creen que se sienten más perdidos desde cómo debe ayudar recursos humanos? ¿Viene algo a su mente? Quiero que pensemos y quizá para cerrar este punto, las primeras horas, de la hora 0 a la hora 6, no definen si habrá dolor, incertidumbre, llantos o dificultad. No lo podemos evitar, no podemos evitar que alguien esté llorando, que alguien sienta dolor, pero sí podemos definir em, si las personas van a enfrentar ese llanto, ese dolor, solas o en medio de rumores, en medio de desinformación, de improvisación o dentro de una organización que es capaz de ofrecer claridad, presencia y apoyo. Pensemos que sí está en nuestro control como organizaciones. Los primeros auxilios psicológicos en recursos humanos justamente se trata de hacer contención, nunca terapia. Se trata de estar, de acompañar, de escuchar y de saber cuándo podemos canalizar a las personas. ¿Qué podemos decir en esos primeros auxilios psicológicos? Y por eso les decía, incluso entrenarnos o entrenar a los líderes en las frases que podemos decir y las que deberíamos evitar, en si debemos de tener contacto o no con las personas, es algo importante. ¿Qué podemos decir ante una crisis? Imaginen que justo que hemos estado hablando de accidentes, pero también hablábamos de que los equipos ya están, un equipo, un área ya está totalmente quemada o estamos teniendo despidos masivos y no sabemos qué decir porque no estuvo en nuestras manos despedir claramente, pero ¿qué podemos decir? Entiendo que esto es difícil, estoy aquí para lo que necesites, no tienes que tener resuelto todo en este momento. ¿Qué no podríamos, qué no deberíamos de decir? Hay que ser fuertes. Imagina que despedimos a alguien o estamos despidiendo a muchas personas y que le digamos, tienes que ser fuerte, sé que vas a encontrar otro trabajo. No tiene sentido, la persona en ese momento no sabe qué va a pasar, está en incertidumbre, entonces solo le estoy dando un peso más, el decirle, aparte de todo esto que te está pasando, tienes que ser fuerte. Ya pasará. Imaginen que justo que falleció un compañero en un accidente, ya pasará qué. Entonces, otros tienen problemas peores. Eso no ayuda a nadie cuando nos lo dicen. Hay que seguir adelante. No, no tiene sentido porque estas frases tienen algo en común. Estamos minimizando lo que está sintiendo la persona. Si alguien está llorando y le digo, no te preocupes, tienes que ser fuerte, es no llores. Lo que estás llorando y no deberías hacerlo. Hay que seguir adelante, no te desanimes, es desanimarte no tiene validez, inválido lo que está sintiendo la persona. Por eso debo tener, y muchas veces decimos estas frases con buena intención, o sea, ¿cuántas veces vamos incluso a un funeral y decimos, todo va a estar bien, tienes que ser fuerte? No tiene sentido.
cómo escuchar sin interrumpir a la persona. A veces solo necesitan ser escuchados, ni siquiera tenemos que decir nada sin resolver. No necesitan muchas veces un consejo y yo ni siquiera, tal vez no estoy lista ni siquiera para dárselo. No minimizar, que ya lo he mencionado. Presencia plena antes que soluciones. Pensemos en eso. Estoy aquí para lo que necesites, estoy aquí para lo que quieras contarme. ¿Cuándo canalizar? Pues cuando hay riesgo, cuando supera nuestra capacidad, no tenemos que poder con todo tampoco nosotros como recursos humanos. Cuando la persona lo necesita y está lista, incluso ella misma dice, ¿sabes qué? Sí necesito apoyo. Hace no mucho también hicimos una contención justamente para un equipo de trabajo y saliendo de la contención, las personas ya les habían ofrecido apoyo terapéutico a las personas y solamente de un equipo de 20 personas, una había dicho que sí. Hicimos una contención grupal. Después de la contención, 5 personas más dijeron, yo también necesito apoyo. No lo había pedido antes porque no sabía que lo necesitaba, no sabía cómo me podía ayudar, ni siquiera tenía claridad de qué era el apoyo terapéutico. Entonces, pensemos en qué cosas sí están en nuestro control, qué cosas sí podemos decir, cómo podemos acompañar justamente a las personas. Y los líderes, les decía que juegan un papel sumamente importante y nosotros al final somos líderes desde recursos humanos, al ser un área de staff, pero los líderes juegan un papel importante, es el termostato de la organización. Eh, Nos dice el termostato no siente el frío ni el calor, lo regula. Justo, no es lo mismo un termómetro que un termostato. El termómetro nos dice cómo está la temperatura, pero el termostato justamente detecta lo que está ocurriendo y entonces nos ayuda a regular la temperatura o el ambiente en este caso. Pensemos en eso. Ante crisis hay líderes que están en calma y por lo tanto transmiten seguridad y estabilidad. Hay otros que escalan y que amplifican el pánico y la incertidumbre, no saben qué hacer, entonces van y escalan también ellos. Ignoran, como que minimizan justamente, entonces dicen, tranquilos, no pasa nada, hay que seguir trabajando, pues solamente genera desconfianza, las personas creían en el líder, pero ahora se pueden sentir abandonadas. Cuando el líder contiene, lo que hace es validar las emociones, da estructura. Cuando transmite seguridad, puede anclar al equipo en la realidad, en lo que está pasando, en lo que sí podemos hacer. Imaginen de nuevo, un despido. Ya he hablado mucho de accidentes, así que me voy a centrar a lo mejor en un despido masivo. A mí no me despidieron, yo estoy ahí, pero despidieron a mis compañeros, a mis mejores amigos dentro del trabajo. Entonces, puede ser que yo incluso no me despidieron, pero también estoy preocupada. Y a veces decimos, ay, bueno, a Diana ni la despidieron, qué preocupación puede tener, pero necesitamos justamente esa seguridad también por parte de nuestro líder. Generar miedo, si el líder está preocupado solamente por seguir trabajando, pues lo que hace es que va a fragmentar al equipo, es que va a paralizar, aunque les diga que trabajen, habrá personas que ni siquiera puedan trabajar. Consideremos esto. ¿Y qué necesitamos dentro de las organizaciones o qué podemos hacer respecto a las crisis? Justamente podemos combinar la tecnología con el criterio humano. Book, justamente a través de las plataformas o a través de los diferentes módulos que maneja, nos puede ayudar. Tenemos estandarizados o tenemos automatizados nuestros procesos de recursos humanos. Cuando hacemos, por ejemplo, justo una encuesta de pulso, ya tenemos un sistema que nos puede ayudar ágilmente a generarlo. No puede ser que yo tenga una encuesta de pulso ya definida o puede ser que dependiendo de la situación pueda agregar algunas preguntas. Me ayuda que yo tenga un sistema como respaldo, pues a tener una trazabilidad de los incidentes, seguimiento, poder validar como el panorama general, tener indicadores. Si yo quisiera sentarme en este momento a generar protocolos, a través de los sistemas que tengo, puedo justamente validar cómo hemos estado, cómo se ha ido moviendo la organización, qué ha pasado, qué antecedentes tenemos, cómo reaccionamos. Entonces, pensemos que al tener documentado todo a través de un sistema, para nosotros también sería mucho más sencillo. Incluso, justamente los sistemas podrían darnos algunas alertas tempranas, algunos poquitos rojos si analizamos, o sea, hacemos una analítica de datos interesante con lo que tenemos almacenado en los sistemas, que luego recursos humanos tienen mucha información, pues podríamos anticiparnos, podríamos darnos cuenta de si nuestro protocolo está listo o no para cuando suceda esa crisis para la cual fue diseñada.
por otro lado, tener el criterio humano, pues también es necesario. O sea, ya lo dijimos, recursos humanos sostiene, pero ¿quién sostiene a recursos humanos? ¿Quién da contención a recursos humanos? Ese criterio clínico, organizacional integrado nos puede ayudar, buenas prácticas en otras organizaciones, hacer un benchmarking entre nosotros. Actualmente somos 20 personas conectadas, nos podría ayudar también. Diseñar protocolos, les decía, Talentería ha apoyado en el diseño de protocolos, ha apoyado en la formación de líderes, ha apoyado en sesiones de contención o en sesiones de sensibilización. El ejemplo que les da ahorita sí había sido una crisis, por eso requerían contención. Hemos hecho sesiones de contención justamente para recursos humanos a través del Lego. Imaginen el despido masivo. Imaginen que en donde estaban trabajando han despedido al 50% de las personas, entre ellas también personas de recursos humanos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay despidos masivos? Hay una carga mayor de trabajo para las personas que se quedan, hay incertidumbre de si seré el siguiente grupo que también despidan, qué va a pasar con la organización, si hicieron un despido porque la organización no está bien económicamente, pues yo empiezo a pensar cosas. Entonces, hemos hecho contenciones también para recursos humanos porque lo necesitamos, porque a veces recursos humanos tiene la mejor intención, pero no sabe qué hacer, ya tampoco ha hablado con nadie, entonces está cargando con la emoción de toda la empresa, pero tiene sus propias emociones. Pensemos en esto. ¿Cómo podemos capacitar a los líderes? Podemos recibir acompañamiento, podemos hacerlo nosotros, recursos humanos también. Y debemos de tener protocolos de respuesta ante crisis. Cuéntenme quién, pónganme un nosotros o un yo en el chat o un no, quién sí tiene protocolos de respuesta ante crisis, quién tiene documentados cómo actuar ante una crisis, quién me dice que sí, quién me dice que no en el chat. Escríbanme por favor para ver cómo estamos. Y quiero que piensen en si el protocolo incluye temas de comunicación, temas de contención emocional, porque yo he estado justo cuando participo con las organizaciones, veo a veces protocolos de actuación en temas de seguridad y higiene. Dicen, si hay un accidente, esto debe pasar, debemos hacer esto, primeros auxilios, debe pasar esto, debemos llevarlo a tal clínica o debemos de llevarlo, no sé, al IMSS, si ese fuera el caso, pero en esos protocolos estamos cuidando la integridad de la persona, la vida de la persona, pero he visto que dejan fuera pues, como toda esta parte emocional, toda la parte de comunicación. ¿Cómo andan en estos? ¿Quién tiene protocolos? ¿Quién no tiene? Porque no veo nada en el chat. No sé si es porque nadie tiene. Cuéntenme, por favor. ¿Qué debemos de considerar en nuestros protocolos? La primera fase, contención inmediata. ¿Cómo hacemos contención? ¿Cómo comunicamos de forma honesta, cómo generamos espacios para escuchar, cómo detectamos a las personas que están en riesgo? La fase 2 es la estabilización. Ya sucedió la crisis, cómo los líderes saben qué hacer, cómo los líderes pueden guiar, cómo yo he guiado a los líderes para que ellos puedan comunicar también y estemos alineados todos en la comunicación, cómo hacemos el seguimiento individual a las personas afectadas, cómo se activan los apoyos especializados, qué sí hacemos dentro de la organización, qué no hacemos dentro de la organización. La fase 3 que sería de la semana 3 a la semana 4 ha pasado un mes. ¿Cómo están los indicadores de clima después de la crisis? ¿Cómo estamos haciendo el cierre de esa situación? Documentamos los aprendizajes, nos sentamos para ver lecciones aprendidas y hacer ajustes a nuestros protocolos. ¿Cómo estamos haciendo como este retorno gradual a la productividad? Medimos cómo se ha movido la productividad en ese espacio. Por acá nos dice Guadalupe nos dice que no, Uriel sí, pero enfocado en cuestiones de huelgas, despidos, rotación, pero sin un enfoque de dar atención a cuestiones de las que estamos hablando. Correcto. Gracias por compartirnos, Uriel. Justo, yo he visto que sí hay protocolos, pero no necesariamente enfocados en la parte integral, digamos en la parte integral, porque sí creo que cuidamos algunas cosas, pero no como no esté todo del que es necesario al final del día hablar dentro de las organizaciones. ¿Qué, qué debemos de pensar en nuestros protocolos? Que a veces queremos hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y no sabemos qué priorizar. Si el protocolo lo tiene claro, o sea, tiene claro cuáles son los pasos a seguir para nosotros,
también reduce la incertidumbre, reduce esta sensación de esto que voy a hacer estará bien o no estará bien, es voy a seguir el protocolo, tal vez cuando lo estoy utilizando, porque esperemos que no lo utilicemos tan frecuente, pero tal vez cuando lo estoy utilizando me di cuenta que hay algo que se puede mejorar, estará bien, creo que eso es algo natural cuando estamos haciendo o estamos ejecutando algo, nos damos cuenta de algo que no se pensó previamente y que hay que ajustar, podemos hacerlo. Pensemos en esto, pensemos en si ya tenemos protocolos y los podemos mejorar, podemos agregar estos apartados de comunicación, estos apartados de contención, es algo que podríamos pensar. Una empresa o una organización no es aquella que nunca enfrenta, o mejor dicho, una empresa que está preparada no es aquella que nunca enfrenta una crisis, es la organización que sabe contener ese impacto de la huelga, que me parece importante el ejemplo que nos daba Uriel, cómo recuperar la estabilidad y cómo aprender justamente antes de continuar o de enfrentar alguna otra crisis en el futuro. ¿Cuáles son algunas señales de alerta que no podemos ignorar? Rumores, ay, como que vi un cuadrito, pero no era yo. Rumores que se expanden. A veces escuchamos como radio pasillo y los ignoramos. Decimos, ay, esto es un tema a lo mejor personal que traen entre ellos, Ariana y yo que sé, Gaby, no se caen bien y por eso el rumor. Si los dejamos avanzar y no nos sentamos a revisar qué es lo que está pasando, en algún momento tal vez puede explotar o puede tener un impacto mayor. Apatía y desconexión. Cuando estamos viendo que el equipo está haciendo lo mínimo, que no propone, que no pregunta, que la energía como colectiva del equipo, del área, de la organización, está por los suelos y decimos, bueno, tal vez es una racha y tampoco hacemos nada al respecto, debemos de tener cuidado. La apatía no siempre hace ruido, pero debido a eso justamente puede avanzar durante mucho tiempo sin ser atendida. Hace poco, y para que vean que son pequeñas cosas, y hace poco estábamos en una reunión en Talentory y justo me dice una compañera, oye, ¿no sientes que esta persona está como muy seria, muy callada? Y dije, sí es cierto. O sea, normalmente es una persona que participa en las reuniones, que cuenta lo que piensa, lo que cree, y el día de hoy estuvo más seria. Solamente fue una vez. Pero pensemos que si estamos atentos como líderes, que si yo como líder incluso sea que estar atenta, pues podré levantar la mano, podré acercarme, podré tener la comunicación que sea necesaria para saber si está pasando algo y qué podemos hacer al respecto. Cuando hemos detectado aumento de errores operativos, cuidado, porque justamente puede haber algo detrás que necesita ser atendido. Antes de decir que los errores operativos son por falta de compromiso o porque la persona no sabe hacer las cosas, porque hay una falta de competencia, necesitamos validar qué cambió. Muchas veces no había errores antes o no eran tan frecuentes porque todos nos equivocamos, pero de repente empezaron a ser más frecuentes. Algo cambió. Pensemos en eso. Una vez justo escuchaba a una persona que platicaba que se dio cuenta que estaba en burnout, em, pero que no era porque pareciera que tenía una falta de compromiso, al contrario, decía, yo estaba haciendo más y más y más y más por mi puesto, porque creía que el estar ocupada, que el estar ahí tratando de resolver todo, pues, me iba a ayudar a ir bajando ya sola, ¿no? Entonces pensemos en eso. Silencio en reuniones, que creo que es el ejemplo que acabo de mencionar, ausentismo y baja energía cuando hay incapacidades frecuentes, cuando estamos empezando a llegar tarde con frecuencia, cuando antes, no sé, Ariana podía hacer esto en 5 horas y ahora veo que se está tardando un poco más, puede ser que haya una baja de energía. Conflictos frecuentes. De nuevo, creo que a veces los dejamos pasar pensando que son conflictos entre personas, pero si Ana Paula y yo trabajamos juntas y hay un conflicto que parece que es personal, va a impactar a la organización y se vale que podamos hablarlo, que la organización incluso genere un pequeño espacio para que podamos hablarlo, para también decir, no, y no quiero que parezca este ejemplo como que la organización sobreprotege a las personas, porque tampoco se trata de eso, pero me parece que cuando hablamos lo que está sucediendo en lugar de ignorarlo,
encontramos soluciones, también nosotros podemos decir, sí es cierto, o sea, tal vez estoy exagerando, estoy dejando que esto influya en mi trabajo cuando una cosa es ser profesional y es entregar mi trabajo y otra cosa es que a lo mejor Ana Paula y yo éramos amigas y ya no somos. Entonces, me parece que hablar desde eso, pues también genera precedentes para que en el futuro, si Ana Paula y yo volvemos a pelearnos, digamos, ¿por qué tendríamos que esperarnos a que alguien nos abra un espacio? Nosotras mismas podríamos aperturar ese espacio. Pensemos con estas pequeñas señales de alerta que las crisis rara vez aparecen de la nada, no es que sean visibles como los ejemplos que veíamos. Muchas veces aparecen después de semanas o incluso meses en los que la organización estuvo hablando a través de estas pequeñas señales de alerta, a través de los indicadores de no alcanzar los resultados adecuados y también hablando a través de los silencios. Pensemos en esto. Y la pregunta es, ¿nuestra empresa sabría cómo reaccionar? Imaginen estos escenarios. Un colaborador sufre un accidente fatal en las instalaciones de la empresa. Las personas o el equipo lo vio. Los líderes no saben qué decir. Nuestra empresa podría reaccionar, sabría qué hacer ante este escenario. En el escenario B se anuncia una reestructura. El 20% de las personas va a ser despedida. Los rumores ya circulan antes del comunicado oficial. Ya las personas andan diciendo que van a liquidar personas. ¿Sabemos qué hacer frente a esto? En el escenario C, un colaborador tiene una crisis emocional severa en el trabajo. Nadie sabe cómo actuar ni a quién llamar. Nuestra empresa sabría qué hacer. Y el último, hay una denuncia de violencia o acoso laboral. El equipo está dividido y el clima se fracturó a raíz de esa denuncia. ¿Sabríamos qué hacer? Si nuestra respuesta es no o no estoy segura o seguro, justo estamos en el tiempo correcto para construir protocolos. Pensemos qué requiere nuestra organización. Y con esto en mente, para recursos humanos, tenemos el rol justamente más humano de la organización, pero cuidarnos también es importante para poder cuidar a otros. Si nosotros somos líderes o yo como recursos humanos quiero apoyar a los líderes, no necesitan los líderes tener todas las respuestas, necesitan estar presentes, necesitan hacerles sentir a las personas que importan. ¿Qué podemos hacer desde recursos humanos? Brindarles capacitación para que sepan qué hacer, cómo estar presentes, cómo escuchar. Y para la organización, el bienestar no solamente es un programa, es justo una decisión, saber cómo actuar ante momentos difíciles, ante momentos de crisis, determina si podemos generar bienestar o no dentro de las organizaciones. Consideremos que estas acciones también ayudan a crear un lugar de trabajo más feliz. Y con esto finalizo, Ana Paula, y te regreso la palabra porque todavía nos tienes más información, ¿cierto? Sí, Ari, muchas gracias. Me encantó y me encantó verlos participar. Ya nos extendimos un poco del tiempo, pero justo por su participación me gustaría saber si tienen alguna duda. No sé si Ari a lo mejor nos puede regalar unos 2 minutos. Si tienen algo por ahí, lo pueden dejar por el chat. Y si no, finalizamos. Digo, por aquí les doy tantito por si están escribiendo algo. Me encantó cómo estuvieron participando y estoy segura que hoy se van a llevar muchas herramientas que les van a ayudar a enfrentar estos momentos. Gracias, Cris. Bueno, Muchas creo que no gracias. hubo dudas. Con esto llegamos al final. Esto es únicamente una invitación a nuestro próximo evento, nuestro próximo webinar al que se pueden inscribir con este QR. Y pues nada, agradecerles a todos, en especial a ti, Ari, y espero que se lleven mucho contenido de valor. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos. Gracias, Ana Paula. Bonito martes para todos. Igualmente. Hasta luego.